Buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión de hoy y lo vamos a dedicar a una introducción a la asignatura que, como saben, ya vimos algunos aspectos generales como los objetivos de la asignatura y también un recuento general de los contenidos. Hoy vamos a comenzar el desarrollo de los contenidos, precisamente enfocándonos en la introducción. Entonces, esta clase y posiblemente parte de la siguiente va a ser dedicada a aspectos generales referidos a la filosofía política. En primer lugar, vamos a ver que en el mundo occidental, particularmente desde Grecia, donde nace y empieza la filosofía, esto de decir que nace o que tiene origen es diferente del principio, ¿no? Hay que diferenciar eso. Ahora, en su surgimiento hubo esa coincidencia. Karl Jaspers diferencia muy claramente estos dos conceptos, ¿no? Inicio de la filosofía y origen de la filosofía. Posiblemente ustedes han visto en alguna asignatura. Y él señala que el inicio de la filosofía, bueno, de la filosofía occidental, está evidentemente en Grecia, con los filósofos presocráticos, ¿no? Y con Tales de Mileto como el primero. Tales que dijo el arjé es el agua, ¿no? Pero bueno, había aquí un profesor que decía: la filosofía comienza de Tales y continúa hasta cuáles. La verdad es que en Grecia hubo muchos filósofos presocráticos anteriores a Sócrates, después los filósofos clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles, y los filósofos del helenismo, que son varias corrientes también, por ejemplo, el epicureísmo, el estoicismo, etc. Pero bueno, ese es el inicio. El inicio se dio con Tales en un momento muy concreto, ¿no? En el siglo VI a.C., además en una ciudad, Mileto. Y después se desarrollaron las ideas de los filósofos posteriores. Aquí también había un profesor que decía: después de Tales todo ha sido un gran diálogo. Apareció otro y dijo: no, se equivoca, el arjé es tal, es el apero, por ejemplo, no es el fuego. Y claro, todo parecería que fue y sigue siendo un gran diálogo de objetar las primeras posiciones y de sustentar otras nuevas. Bueno, ese es el inicio y todavía hoy continúa, felizmente, porque si no, estaríamos en una clase de dogmatismo, es decir, esta es la verdad y ustedes tienen que aprender, repetirla y van a tener muy buena calificación. No, la filosofía desde su inicio ha dado lugar a múltiples posiciones, a infinitas objeciones, a diversas reconstituciones, y el pensamiento continúa. Yo creo que la diferencia con la inteligencia artificial es la capacidad de creación del ser humano con base en pensamiento, con
con base en el pensamiento y particularmente el pensamiento filosófico. Si hay una disciplina, un campo que exige como fundamento pensar, es sin duda la filosofía. Bueno, ¿qué aproximación podemos tener a la filosofía política? Para eso es necesario, de alguna manera, señalar las definiciones de la filosofía y ver cómo se relaciona con la política. Y es eso lo que vamos a hacer. También, seguramente algunas de estas definiciones ustedes las han visto, las que vamos a considerar inmediatamente. Pero, entonces, de Tales decimos, hay un gran diálogo que no termina ni debe acabar, porque ahí la filosofía se convierte en dogmatismo, se convierte en ideología y deja de tener lo esencial de la filosofía, que es la búsqueda de conocimiento y la discusión de las ideas y el pensamiento sobre los sistemas. Desde Tales hubo y todavía hay escuelas filosóficas, corrientes, ismos filosóficos, épocas, contextos. Se puede hablar, por ejemplo, de la filosofía alemana. Los ingleses dicen la filosofía continental, para diferenciarse ellos como una filosofía insular, ¿no? También hay épocas características, ¿no? Fines del siglo XX, un gran predominio, por ejemplo, de la posmodernidad, y eso en un contexto espacial, temporal definido. Como también han habido grandes problemas. En la Edad Media la filosofía estaba subordinada a la teología, era la anchila según los teólogos medievales, es decir, la sirvienta de la teología, y claro, el objeto privilegiado de reflexión filosófica y teológica era Dios. Bueno, entonces se trata de conocer, tener una idea de qué definiciones ha habido de la filosofía y cómo esas definiciones la vinculan con la política. Si vemos algunas definiciones que están acá, desde Platón, por ejemplo, hasta el siglo XX, XXI, vamos a encontrar que hay diferentes enfoques de la filosofía. Vamos a ver que varios filósofos la conciben como tratar ciertos temas, como pueden ser, por ejemplo, el ser, las esencias, las últimas causas, los principios de todo. Así la entendían Platón y Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Y bueno, después hay otros filósofos que siguen esa línea, por ejemplo, Max Scheler, que creo que no lo he puesto aquí, pero conciben la filosofía como la búsqueda de los primeros principios, de las últimas causas, de los fundamentos de las cosas, en el caso de Platón, las ideas, ¿no? Y que es una idea lo que hace posible que una gran cantidad de cosas en el mundo material inmediato sean lo que son. Bueno, entonces hay ese tipo de definiciones, ¿no? Que son un tanto escolares desde el punto de vista que establecen que la filosofía es una ocupación metafísica. ¿Qué quiere decir escolar? Quiere decir que se inscriben dentro de alguna escuela, dentro de un ismo. Y claro, el ismo más adecuado, en este caso, para responder a los últimos
las últimas causas, los primeros principios, es sin duda la metafísica. Entonces hay una definición de orientación metafísica que señala a la filosofía como una ocupación con estas características de descubrir aspectos y problemas, respuestas, etcétera, vinculados a estos temas, las últimas causas, primeros principios, las leyes que gobiernan la realidad, etcétera. Después vamos a encontrar la definición de filosofía más próxima a aspectos éticos, por ejemplo, ¿no? O a aspectos que hacen a lo humano, por ejemplo, la felicidad, la realización del bien, una vida moral. La filosofía sin duda es maestra para vivir, y en ese sentido la ética es una ocupación filosófica que orienta al individuo para sentir que realiza el bien, para que tenga certeza de en qué consiste la vida buena, que realiza el bien, y así ser feliz y contribuir también a su entorno. Estas definiciones están próximas a un enfoque político de la filosofía. Porque claro, si le dicen al hombre, tienes que hacer esto, no debes hacer esto, estas son acciones buenas, estas no lo son, etc., se entiende que esas acciones que realice, provenientes de cualquier ética, ¿no? Ética material sin duda, que diga, haz esto y no hagas esto otro. Esas éticas materiales no conciben al hombre como átomo, es decir, realiza el bien en una isla desierta donde está solo él. No, sino siempre en un contexto social. Y si hay un contexto social, se asume también que esa realización del bien tiene consecuencias deseables para los demás. Es decir, si tiene esas consecuencias, ya estamos hablando de la ética en un plano social y por lo tanto muy próximo a la política, porque se entiende que la política trata siempre de aspectos colectivos, y en ese sentido la ética social es muy próxima siempre a la filosofía política, porque en la medida que establece obligaciones morales, aunque sean para el individuo vive con otros, el individuo es parte de la sociedad y no tiene sentido que haga el bien para sí y el mal para los demás. Por muy secreta que sea esa ética, esa es por ejemplo la virtud maquiavélica, ¿no? La virtud maquiavélica, ¿en qué consiste? Consiste en que Maquiavelo le dice a los gobernantes, tu fin es ganar más poder del que tienes o conservar el que ya tienes, o hacerte del poder. Y yo te voy a decir cómo. Y claro, lo que le dice es muy secreto. Entonces, no es una ética para el vulgo, no es una ética para los gobernados, es una ética elitista para los gobernantes, que además deben despojarse de cualquier prejuicio moral. Como veíamos en una clase anterior, ¿no? El príncipe debe tener la capacidad de asesinar, de mentir, de calumniar, de dividir, de contratar mercenarios y torturadores, si su fin lo realiza con esos medios. Entonces, esa ética, que es una ética
dentro de la teoría de las élites, es decir, no es una ética popular, por decir así, no es una ética para el pueblo, sino es una ética para las élites. Es además secreta. Bueno, entonces, eso también es filosofía política, fíjense. Y es más, es Realpolitik, como se llama ahora, ¿no? ¿Qué es la Realpolitik? Es la reflexión de la política sin ningún prejuicio moral, sin ninguna enseñanza filosófica, solo como se la practicó desde siempre y todavía sigue practicándosela, como una ocupación de las élites para ganar poder. Y ahí cualquier medio es válido, está justificado. Bueno, esa concepción filosófica dentro de la corriente llamada teoría de las élites es también pues una filosofía política. Platón, Aristóteles tenían una filosofía política. Es la concepción del bien común que la forjan ellos. El bien común, es decir, lo que interesa de la vida en sociedad es que los gobernantes hagan todo siempre en función de lo que beneficia a la mayoría. Y según Aristóteles, que permita la estabilidad, la estasis, ¿no? Que es el estado de estabilidad, por decir así. Y eso, claro, es lo que el gobernante debe tender en primer lugar, porque él no es amigo de los cambios, las revoluciones, las transformaciones. Bueno, entonces, como ven, los grandes filósofos tienen, de una u otra manera, concepciones sobre la política y por lo tanto tienen una filosofía política. Y vemos que en algunos casos la filosofía, aunque aparezca muy vinculada a la ética, es decir, al planteamiento de qué se debe hacer, qué debo hacer, es la segunda pregunta de Kant, que es evidentemente una pregunta ética, ¿no? Que concierne a saber qué es el bien y en consecuencia qué debo hacer yo para realizar eso que en mi caso sería bueno también, como para todos. Bien, entonces tenemos el enfoque metafísico de la definición de la filosofía, el enfoque ético, también tenemos el enfoque epistemológico de la filosofía, que se la señala como la ocupación para establecer los fundamentos del conocimiento científico. Esto está vinculado también a una concepción racionalista como la de Kant, ¿no? Que dice, la filosofía es el conocimiento racional por medio de conceptos, fíjense, la definición de Kant. ¿Eso qué significa? Que el filósofo construye teorías y hace una arquitectónica, como si fuese un arquitecto, va construyendo de conceptos muy delimitados, muy bien definidos, enormes edificios teóricos que explican la realidad. Y lo primero que debe hacer el hombre es explicar qué puede conocer. Esa es la primera pregunta, ¿no? Entonces, la primera pregunta de Kant, son 4 en total, es ¿qué puedo conocer? Y eso significa responder a los límites de la razón pura, lo que puede la razón pura y lo que no puede, y lo que no debe. Kant es el destructor de la metafísica, porque dice, la metafísica, por ejemplo, ¿qué es metafísica? ¿No? Es la ocupación filosófica que trata sobre 3 objetos, Dios, alma y mundo.
Cuando la filosofía quiere responder el tema de Dios y se plantea, ¿Dios existe? Y algunos dicen, sí, aparecen ahí las pruebas, ¿no?, de Santo Tomás, 5 pruebas de la existencia de Dios, o la prueba ontológica de San Anselmo de Canterbury, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, cuando el filósofo trata temas que son metafísicos, por ejemplo, el tema de Dios, por ejemplo, la existencia de Dios, lo que está haciendo es una arbitrariedad. Lo que está haciendo es una aplicación de conceptos, por ejemplo, los conceptos de causalidad que corresponden al nivel del entendimiento, aplicándolos a un nivel diferente, donde no se puede conseguir conocimientos concluyentes. Por muy persuasiva que sea la demostración de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, siguiendo a Aristóteles además, ¿no?, sobre la existencia de Dios, esa prueba no es racionalmente consistente. Es más, no, los filósofos no deberían hablar de Dios. Los filósofos no deberían hablar del hombre como algo humano universal, que tenga alma, Dios, alma y mundo. Esos son los 3 problemas metafísicos sobre los que el filósofo no debería hablar. El mundo tampoco como totalidad, no como un conjunto de partes. Cuando el filósofo habla de una parte del mundo, por ejemplo, los animales que vuelan, bueno, está bien, es un conocimiento positivo sobre el cual se puede hacer diferentes inferencias a partir de la experiencia, como hacía Aristóteles, ¿no? Aristóteles reunía tanto el método inductivo como el deductivo. Quienes creen que Aristóteles era solo deducción, muestran que no han leído nada de Aristóteles. Aristóteles reunía tanto la lógica deductiva como la experiencia que acumula datos empíricos y permite generalizaciones. Bueno, entonces hay la definición de la filosofía como la ocupación sobre la epistemología, o la ocupación de los temas epistemológicos, o la ocupación de la teoría de la ciencia. Porque las ciencias, por ejemplo, la biología, ¿puede hacer una filosofía de la biología? Sí, pero el biólogo que quiera hacer eso tiene que conocer también la filosofía. Y es mejor que sea un biólogo filósofo o un filósofo biólogo. Entonces, hay la definición de la filosofía entendida. Separado, esto qué pasó, qué raro. Entendida como ocupación epistemológica. Bueno, hay otras definiciones en esta línea, ¿no? Por ejemplo, Hegel, ¿qué dice? La filosofía es la ciencia de lo absoluto. ¿Eso qué significa? Que trata todo de todo. ¿Y qué es eso? Bueno, él tiene una división del todo, ¿no? Que es el pensamiento, la naturaleza y la sociedad. En lugar de sociedad, espíritu. Marx y Engels lo cambian, ¿no? Ellos hablan y dicen de la sociedad, ya. Pero Hegel dice el espíritu. Y la naturaleza y el mundo de las sombras, la lógica. Entonces, hablar de los 3 mundos como mundos, detenerse en cada uno, relacionarlos, ver la totalidad, es tarea de la filosofía, ciencia de lo absoluto. Y eso incluye todo, ¿no? Porque el espíritu, por ejemplo, ¿qué incluye? Espíritu subjetivo,
objetivo y absoluto. ¿Y qué es el espíritu subjetivo? Es el hombre. ¿Y qué es el espíritu objetivo? La sociedad y la historia. ¿Y qué es el espíritu absoluto? El arte, la religión y la filosofía. Entonces, ocuparse de la totalidad, profundizando en cada parte de estos tres mundos, que además cada uno tiene tres partes. Esa es la dialéctica, ¿no? Es la supertriada, el mundo de las sombras, la lógica, el mundo material cósmico y el mundo del espíritu, es la supertriada hegeliana. Y cada, por decir así, tesis, antítesis y síntesis, tiene a la vez divisiones en tres, entonces aquí hay tres, y cada una de esas tres en tres, y cada una de esas tres en tres, y así sucesivamente, como una obsesión triádica. Ese es Hegel. Pero bueno, pensar que eso es la filosofía y la política, ¿dónde queda? Para Hegel, obviamente en la filosofía del espíritu, y particularmente del espíritu objetivo, y particularmente en la filosofía de la historia, sobre la que tiene larguísimas, monumentales lecciones. Entonces la política aparece en los sistemas de distinta manera, fíjense, como parte de distintas divisiones, con distinto contenido, para realizar el bien común, para lograr la felicidad, para realizar una vida buena, individualmente, con consecuencias deseables para la colectividad. Esta definición es sin duda una definición metafísica, holística, es decir, abarca la totalidad. Nada se escapa de la filosofía. Incluso hablar de la nada, porque esa es la primera triada de la ciencia de la lógica de Hegel. El ser, la nada y el devenir. Primera tesis de la ciencia de la lógica. El ser, la nada y el devenir, fíjense. Hablar también de la nada es parte de la filosofía. Entonces, ¿qué queda que no sea parte de la filosofía? Ni siquiera la nada. Porque la nada también es incluida. O dicho de otra forma, todo habla. O la filosofía habla de todo. Toda manifestación del ser, e incluso del no ser, es tratado por la filosofía. Entonces tenemos una concepción metafísica absoluta de la filosofía, tenemos una concepción ética de la filosofía, evidentemente, tenemos una concepción fundamentalista de la filosofía, una epistemológica. Dentro de esta última, por ejemplo, vamos a encontrar esta definición de Wilhelm Wundt, ¿no?, que es el fundador de la psicología experimental, que concibe la filosofía como una ciencia general y que le da consistencia al conjunto de las ciencias específicas o al conocimiento particular. Las ciencias especiales, ¿cuáles son? Las que se ocupan de una esfera específica de la realidad. La matemática se ocupa de los números, la física de la naturaleza, la economía de los aspectos humanos concernientes a las necesidades y la satisfacción de las mismas, con la producción de bienes y productos que producen, es decir, bienes de consumo, bienes de producción, por ejemplo. Y así, entonces, el conocimiento específico o especial, como dice acá,
es integrado dentro del conocimiento general, que es el filosófico. En esta perspectiva también, por ejemplo, Bruno Bauch dice, es la autoconciencia del saber. Es decir, es saber, y es saber que sabe de ese saber. Es un saber que sabe de sí mismo. No es un saber, diríamos, ligero, ¿no? Así yo sé, eso consiste en eso. No, es la conciencia de que soy yo el que sabe eso. Y que eso que sé se refiere a esto que es parte del mundo. Entonces es una ciencia de la autorreflexión, del conocimiento universal. Eso también es epistemología, ¿no? Y bueno, vamos a encontrar finalmente a alguien que habla en clave política. ¿Por qué finalmente? Porque, por ejemplo, Platón y Aristóteles, si bien refieren la ética a un contexto social y colectivo convirtiéndose en política, y si bien entienden que la política supone reflexionar sobre el bien común, como hemos visto, ¿no? En el caso de Aristóteles, rechazando lo que atente contra la falta de estabilidad, es decir, lo que destruya la estabilidad. Los regímenes políticos normales, llamados así por él, que son tres, ¿no? Están bien. Ninguno es preferible al otro, si se los realiza como debe ser realizado cada uno. Tener una monarquía puede ser muy bueno para un país. Tener una aristocracia también puede ser muy provechoso para el país. O para un reino, para un principado, para lo que sea, una unidad política, o una ciudad-estado, como es en su tiempo. Que además la ciudad-estado tiene siempre ideales. ¿Cuáles son los ideales? Son básicamente tres, ¿no? Autonomía, autarquía, independencia. Autonomía respecto a qué? Respecto a las decisiones. Autarquía respecto a qué? De que se autogobierne. E independencia respecto a qué? De que no sea sometido a un reino superior que la determine. Entonces, la polis, porque además de ahí surge la palabra política, es la constitución, diríamos, según el proceso del telos de la vida común, o sea, de la vida en sociedad. Primero en familias, ¿no? Casi dispersas, o sea, aisladas. Después en aldea. La aldea es algo más grande que familias dispersas, son familias aglutinadas, que se organizan con funciones para diferentes tareas que se cumplen dentro de la aldea. Por ejemplo, el sacerdote. El sacerdote no es solo sacerdote para su familia, es sacerdote para la aldea. Y cumple ciertas labores como enterrar a los muertos. Bueno, y después de eso, algo superior es la ciudad. Entonces, familia, aldea, ciudad es un proceso de complejización de la vida colectiva. Y la polis, donde ya se puede hablar de política, tiene además características específicas como estas, ¿no? Independencia, autarquía, autonomía. Y si se realiza bien eso y los gobernantes son buenos, sea el rey, sea los mejores, o sea el pueblo,
que es monarquía, aristocracia y democracia. Lo de democracia, la palabra es un poco imprecisa, ¿no? Él dice politeia, y politeia a veces traduce como democracia. Eso ha hecho, por ejemplo, Santo Tomás, ¿no? Y ha contrapuesto a la democracia la degeneración de la democracia, que es la demagogia. Entonces, pero eso lo hizo Santo Tomás con su propia traducción. Aristóteles habla de la politeia y la decadencia, la corrupción de la politeia es la democracia. Eso es interesante de tener en cuenta, ¿no? Pero está claro que para Aristóteles hay 3 regímenes normales y 3 regímenes decadentes. Y desde ese punto de vista, lo que es político propiamente es lo que se ve en las ciudades, con un gobierno propio. Bueno, propio, ¿no? No es una ciudad títere de un imperio, como puede ser el imperio persa. Esa es una ciudad sometida, sin decisión propia, sin autogobierno, sin independencia, sin autonomía. La política, en el sentido de la plenitud del ciudadano, es una ciudad con esas características. Aunque sea monarquía, aunque sea aristocracia y aunque sea democracia. Y todas esas formas pueden decaer. Bueno, ¿cuál es la concepción de Marx sobre la filosofía? Porque estamos viendo eso, fíjense, en las concepciones sobre la filosofía. Encontramos que aparece más o menos tarde o inmediatamente, como en el caso de Marx, ¿no? No es una aparición mediada, es decir, con elementos al medio, sino es una relación inmediata. ¿En qué consiste? En esta célebre 11ª tesis sobre Feuerbach, ¿no? Que dice: los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos, cuando de lo que se trata es de transformar. Es decir, la filosofía es inútil. ¿Por qué? Porque crea teorías que no llevan a nada en cuanto a acción. Y lo que se necesita es una teoría que transforme la realidad. Que sea filosofía puede ser, pero como se ha dado hasta ahora la filosofía con los filósofos que conocemos, es un desastre. Interpretación, especulación, claro, como la de Hegel, ¿no? A ver, imagínense la ciencia de lo absoluto, los 3 momentos, la superteatro de la idea que se expresa en el mundo de la lógica, en la naturaleza y el espíritu. Todo eso es una especulación monumental. Cuando de lo que se trata es de transformarlo, es decir, no se trata de explicar el mundo, se trata de transformar. Y eso puede llamarse filosofía o tal vez no, pero sin duda que no va a ser la filosofía como él la ha conocido, desde Tales hasta Hegel, porque Hegel es el último referente antes de Marx, ¿no? Es el gran filósofo, el cerebro de Europa, el sistema que lo explica todo, su filosofía. Pero ese sistema que lo explica todo es tan insuficiente como las ideas de Heráclito y todos los demás, que solo han interpretado el mundo sin plantearse la necesidad de cómo transformarlo y hacia dónde transformarlo. Entonces, aquí aparece sin duda la definición política de la filosofía. Como tenemos una definición metafísica, como tenemos una definición epistemológica, como tenemos una definición ética de la filosofía.
vamos a encontrar también una definición política de la filosofía. Ahora, la política en los demás sistemas, definiciones, no es que desaparece, pero no es lo principal. En Marx, lo principal para la filosofía es desarrollar conocimientos teóricos para transformar el mundo. Que eso sea una nueva filosofía, no importa en realidad. Lo que importa es superar la gran limitación de los filósofos, que ha sido siempre solo interpretar y nunca ofrecer pautas de acción para transformar el mundo. Y esa es sin duda la definición política de la filosofía. Hay otras definiciones, ¿no?, que aquí voy a señalar algunas, aunque ya no voy a reparar mucho. La de Nietzsche, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Fíjense lo que dice. El filósofo trata de que repercuta dentro de sí, es decir, dentro de él, el sonido universal y de reproducirlo por medio de conceptos. ¿Qué es ese sonido universal? Bueno, son también sus elucubraciones, ¿no? Bueno, esta definición no ha sido formulada dentro de los 10 últimos años de vida de Nietzsche. En 1900 murió, ¿no?, recluido en un sanatorio. Entonces no se puede decir que este sonido universal sea una especie de alucinaciones auditivas. Se refiere a otra cosa, sin duda. Bueno, aquí tengo otras definiciones que ustedes pueden reflexionarlas, ustedes pueden aquilatarlas. No es necesario que saquen foto. Yo terminamos esta primera sección y les voy a dar las transparencias en el grupo. Normalmente cada grupo de transparencias va a ocupar 2 sesiones, pero es posible que en algún caso sea menos o sea más. Aquí está la definición de Shell, ¿no?, que se parece mucho a la de Platón. Fíjense, la filosofía es el conocimiento de las esencias. Eso es Platón, ¿no?, es el idealismo platónico, y de las relaciones esenciales, o sea, esta esencia y cómo se relaciona. Las relaciones esenciales del ente. ¿Qué es el ente? Es lo que es de alguna manera. Lo único que no es ente es la nada, aunque decir la nada es ya es contradictorio. En el orden y jerarquía, además hay una jerarquía de entes, es decir, habría unos entes superiores y unos inferiores, y habría el máximo ente. Claro, eso es lo que piensa este filósofo cristiano, que es Max Weber, y que establece una definición dentro de sus ideas cristianas, protestantes o católicas, creo, no estoy seguro. Bueno, que se encuentran en relación al ente absoluto. ¿Cuál es el ente absoluto? Obviamente es Dios y su esencia, y a su esencia. ¿Cuál es la esencia de Dios? Lo que critica Kant, pues. Kant critica a los filósofos y dicen los filósofos que tratan de determinar que Dios existe, además cómo es, están haciendo un uso arbitrario de las categorías del entendimiento, aplicándolas a objetos a los que no se debe aplicar, que son objetos que no ofrecen ningún referente empírico que permita constatar la verdad de las proposiciones. Rigurosamente evidente, además, fíjense, este conocimiento tan profundo sobre Dios es evidente. Vale a priori, es decir, no se trata de convencer con esta filosofía, porque esa filosofía es la verdad y eso
Pese a quien pese, le guste a quien le guste, es así. Para toda existencia, inclusive los ateos, claro. Y se aplica a todas las cosas particulares, todos los casos, a todos los casos, es lo mismo que decía, a todas las cosas. Entonces, fíjense que la definición aquí de Max Scheler es una definición fundamentalista, idealista, metafísica de la filosofía. Y bueno, vamos a encontrar en esta diapositiva otra definición a contrahilo, ¿no? ¿A contrahilo de qué? De las demás. Aquí tenemos una definición existencialista de Jaspers, como la de Nietzsche, sumamente existencialista. Pero también vamos a encontrar una positivista como la de Comte, una fenomenológica como la de Husserl, una fundamentalista también como la de Scheler y Hessen en alguna medida, y una definición ingeniosa e inteligente como son los filósofos analíticos, ¿no? Wittgenstein. Es un juego larguísimo que crea problemas o enredos. Fíjense, es la filosofía. Ustedes están en un campo en el que lo que se hace es enredarse con el lenguaje y generalmente darse cuenta que hay cosas sobre lo que es preferible callar. Esa es la séptima tesis del Tractatus, ¿no? De que no se puede hablar, se debe callar. Parece muy obvio, ¿no? ¿Puedo hablar de Dios? No creo. Pues cállate. Bueno, a contrahilo de estas definiciones aparece otra vez la de Marx, en Althusser, que define la filosofía como está aquí, fíjense. Es fundamentalmente política, ya no puede ser más clara, ¿no? Esta es la definición política de la filosofía, que tampoco es Althusser la fuente original. La fuente original es Marx, sin duda, con su 11ª tesis sobre Feuerbach. Y esa 11ª tesis que dice, los filósofos se han limitado de interpretar el mundo cuando lo que se trata de transformarlo, da lugar a estas otras definiciones de los seguidores de Marx, como Althusser, que dicen lo mismo de otra manera. La filosofía es fundamentalmente política. Deja de interpretar el mundo, claro, que es lo que criticaba Marx. Y se convierte en un arma para su transformación. La revolución, no puede ser más claro. Hay un artículo que se ha convertido en un libro, que reúne varios artículos de Althusser, que se llama La filosofía como arma de la revolución. Es decir, aquí no viene, no sirve para nada la metafísica, la complejidad, la arquitectónica de Hegel, de Kant. No, aquí se trata de cambiar el mundo, y para eso sirven los filósofos. ¿Cuáles? Obviamente los marxistas. Que además deben enfrentar a los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Los que no transforman nada, los que solo especulan, los que hacen teorías para nada. Los antirrevolucionarios, los contrarrevolucionarios. Y claro, los regímenes socialistas los han perseguido. Si tú eras filósofo en la URSS y no citabas a Marx como la fuente última de la verdad, terminabas en la Siberia.
A ese grado ha llegado el dogmatismo de la Unión Soviética, al grado de perseguir a los librepensadores. Es más, hay que educar a la gente para que no sea librepensador, porque esos son contrarrevolucionarios. Y no es educar convenciéndoles, es lavándoles el cerebro y ejerciendo represión. Claro, si alguien se anima a criticar al supremo líder, como todavía hoy, ¿no? Si hay un incendio en Corea del Norte, lo primero que hay que resguardar es la foto de Kim Jong-un. Y quien no cuida la foto del líder supremo puede ir a la cárcel. No tiene que rescatar a sus hijos, en primer lugar la foto del líder. Si se muere un pariente, hay que ir a llorar a su entierro durante horas. Y el que no llora tiene que... Bueno, puede terminar en la cárcel, fíjense, qué régimen este. ¿Les gustaría vivir en un régimen así? Alguno puede decir, sí, yo quiero ser Kim Il-un, ¿no? Bueno, ya aunque sea el gobernante, ¿quiere ejercer ese poder? ¿Quiere convertir la vida de miles y millones de personas en un infierno insoportable? ¿Eso le hace feliz? ¿Eso le realiza? Para Maquiavelo sí, fíjense. Es preferible ser temido a ser amado. Eso dice Maquiavelo. Al gobernante no debe importarle que lo amen, debe importarle que le teman. Porque el que teme le va a obedecer. Y el que no lo ama va a intentar derrocarlo. Entonces es mucho más importante que la gente, los gobernados, le teman. Entonces se trata de la revolución. ¿La revolución para qué? Para tener una Corea del Norte. Es muy interesante ver la realidad política de Corea del Norte, que es evidentemente el extremo de un régimen autocrático socialista. Eso habrá pensado Marx. Eso se habrá imaginado algún momento. Un régimen con esas características. Además, la filosofía, según Althusser, representa la lucha de clases del pueblo en la teoría. ¿Y contra quién lucha? Obviamente contra los librepensadores, contra los filósofos no marxistas, contra los contrarrevolucionarios. ¿Y quién es un contrarrevolucionario? El que no se somete al partido, por supuesto. ¿Cuál partido? El Partido Comunista, pues, ¿cuál va a ser? Él era del Partido Comunista. Althusser. Termina matando a su mujer, ¿saben ustedes, no? Bueno, tal vez quería matar al primer secretario del Partido Comunista francés, pero no podía, así que se conformó nomás con una mujer, pero bueno, eso ya, esas son especulaciones. Bueno, entonces llegamos a una definición política de la filosofía. Como hemos visto, hay una definición epistemológica, fundamentalista, idealista, epistemológica, ética, existencialista, hay varias, porque así es la filosofía, felizmente es así. En estos países que coartan lo mejor que hay, que es pensar, y los que piensan son en primer lugar los filósofos, y eso les disgusta a los autócratas, lo que buscan es que todos obedezcan, porque no se puede pensar, no se puede creer que, no se puede decir que están pensando cuando solamente obedecen, cuando solamente repiten, cuando solamente lloran cuando hay que llorar, cuando solamente son salameros que deben elogiar al líder.
cuando sus valores están tan torcidos que deben salvar una foto ante el riesgo de muerte de sus hijos. Y así. ¿Sabían que en Corea del Norte tener una Biblia es causa de pena de muerte? Si a alguien le descubre teniendo una Biblia en su casa, lo fusilan o tal vez le inyectan alguna sustancia que lo mata. Bueno, entonces, ¿qué es la filosofía? Cada uno de ustedes puede quedarse con la definición que más le guste, incluso las de los marxistas, ¿no? El propio Marx o Althusser, o visiones más epistemológicas, más positivistas, como Comte, la de Comte, más fenomenológica, existencial, etc. Pero es importante señalar que hay un sentido político de la filosofía, una definición política, y esa es la definición marxista, que esconde el autoritarismo, que encubre la autocracia, que insinúa la preferencia del totalitarismo y de la falta de diversidad, y que asfixia lo que siempre ha sido la filosofía: discutir, interpretar, disentir, proponer, y que nunca algo sea definitivo. Para la concepción política de la filosofía debe terminar como especulación y debe comenzar a ser marxismo, porque el marxismo es la única filosofía que transforma el mundo. Bueno, aquí hay otra diapositiva que ustedes la van a ver. Trata sobre cómo en la filosofía aparece también la política en diferentes pensadores. Hoy día, ¿cuántos enfoques de la política hay? Una gran cantidad. Y esos enfoques podríamos decir que son enfoques filosóficos. Es decir, podemos hablar del enfoque, por ejemplo, emancipatorio de la política. ¿La política qué es? Es pues hacer que los pobres se levanten, que los oprimidos hagan la revolución, que los explotados destruyan al burgués que los explota, o que las mujeres ya dejen de ser aplastadas por el macho falocrático que las manipula, las usa y las desprecia. Ese enfoque de emancipación existe en un enfoque de la política, y eso es una filosofía política, fíjense. Entonces hay un enfoque de emancipación en los fundamentos filosóficos de ciertas concepciones políticas: feminismo, el mismo marxismo, la teoría decolonial, la teoría crítica. Entonces eso es muy frecuente, entender la política como acción para liberarse, para emanciparse. ¿Quién son los aplastados? Puede ser desde los obreros hasta las mujeres, o, bueno, no sé, cualquier otro sujeto, ¿no?, minoritario, los inmigrantes, los que tienen identidad LGTB, etcétera, etcétera. No importa quién sea, igual debe levantarse, tiene que emanciparse, y la filosofía política le sirve para eso. Hay otras ideas, ¿no?, sobre la utilidad de la filosofía política, por ejemplo, ideas deconstructivas que afirman
Por ejemplo, enfoques posmodernos, ¿no? La teoría de la deconstrucción de Derrida, por ejemplo, ¿no? También Michel Foucault, el postestructuralismo, el eclecticismo. ¿Para qué sirve la filosofía política? Para criticar, para mostrar la debilidad de los sistemas opresivos, para mostrar lo que ocultan las ideologías y los discursos, para reconstruir, para demoler los sistemas que colonizan la conciencia. Entonces, claro, hacer filosofía política sirve también para eso. No es solo para que se levanten los pobres aplastados, los pobres pisoteados, emancipación. Es también de construcción para destruir los sistemas de lavado de cerebro, de extremos de la vigilancia, de colonización de la conciencia del sujeto, etc. Y eso hacerlo teóricamente, académicamente, filosóficamente. Como también la filosofía política puede servir para fundamentar algún sistema de ideas, ¿no? Por ejemplo, dentro del positivismo, para mostrar que la filosofía no sirve para nada. Y la filosofía política debe terminar alabando a la ciencia, siendo anchila, como decían los medievales, pero ya no de la teología, sino de la ciencia. Porque ese es el futuro. El futuro no es seguir discutiendo temas que no tienen solución. Eso dicen los positivistas, ¿no? Como Comte decía, el filósofo es un ciego que busca un trapo negro que no existe en un cuarto oscuro. Imagínense la definición de Augusto Comte del filósofo. O sea, algo totalmente imposible, inviable e inútil. Porque nunca va a encontrar el trapo negro, puesto que no existe. Frente a eso, claro, aparece el optimismo del estadio positivo o científico, que va a dar solución a todo, porque la ciencia va a resolver todo. Entonces, decir eso es pues sostener una concepción filosófica de políticas que deberían, por ejemplo, eliminar la religión. ¿Para qué la religión en un estado que quiere alcanzar conocimiento científico? La filosofía y la religión son estadios inferiores al estadio científico. Y por lo tanto, definir políticas de Estado implicaría eliminar cualquier forma de discusión filosófica que no lleva a nada ni da ningún producto. Y también ese adormecimiento que con toda justeza Marx decía es un opio, ¿no? La religión. Bueno, esa es pues una concepción política, filosófica política, que se aplica a la sociedad desde una visión cientificista, intolerante, absoluta y drástica. Como también pueden ser algunas fundamentaciones filosóficas y dogmáticas, ¿no? Como el tomismo o el idealismo. Hay otros enfoques filosóficos de la política. La genealogía, que es
muy interesante, la hermenéutica, que siempre es tolerante y trata de entender al otro. El anarquismo, que lucha contra toda manifestación del poder, porque el poder realmente no permite la superación humana, no permite el poder, no da lugar a la libertad. El poder no permite la creatividad individual. El poder aplasta. Y tener como principio el anarquismo, en el fondo es libertario. O sea, busca luchar contra el poder en todas sus manifestaciones, en todas sus expresiones. Es alimentar a los sometidos para liberarse, no para que ejerzan ellos el poder, como grotescamente lo hace, por ejemplo, el autócrata de Corea del Norte, sino es para eliminar el poder, eliminar el Estado. Tiene sentido, ¿no? Una filosofía que conduzca a la acción, aunque sea irrealizable, aunque sea imposible. Bueno, y hay otros enfoques comprensivos, como hay fundamentalistas, deconstructivos, emancipatorios, ¿no? Dentro de los enfoques comprensivos de la filosofía está la fenomenología, está el constructivismo, está el enfoque o el paradigma etnográfico, etc. Entonces, ¿cómo se visualiza la política? Como hay definiciones tan diversas, hay también enfoques muy diversos. Dentro de estos cuatro, que se puede llamar modelos o paradigmas, ¿no? Un modelo emancipatorio, que busca que se levanten los de abajo. Un modelo crítico, que deconstruye la arquitectónica teórica. Un modelo fundamentalista que establece un enfoque como la verdad última sobre la política, y un enfoque comprensivo que trata de sobredimensionar o subrayar algún aspecto concerniente a la política que, según la corriente, considera sustantivo. Bueno, aquí está lo mismo. Y ahora vamos a ver, aunque no vamos a acabar porque tenemos muy poco tiempo, los tres sentidos de la política. A ver, tal vez acabamos acá porque esto es un poquito largo. Quiero ver qué. Sí, estamos a la mitad, fíjense, la octava diapositiva de 15. Entonces, quedamos acá. Y bueno, hasta aquí es mi exposición y ahora les doy la palabra para que opinen de estos temas que hemos visto en esta sesión.